Entonces, hermanos, damos gracias a Dios por el privilegio de estar con ustedes en esta clausura de la conferencia misionera, dando con gozo. Sabemos que a veces uno no quisiera que terminara todas estas reuniones que siempre tienen un comienzo, pero a la vez termina. Pero sabemos que la palabra queda sembrada en nuestros corazones y también seguramente más allá de las decisiones que ustedes estén tomando en esta tarde o en esta noche, por las cosas que ya han venido ustedes viendo, el resultado de hermanos que han pasado compartiendo su carga misionera en el pasado, y aunque como el pastor mencionó que en algún momento de la pandemia no pudieron continuar con estas conferencias misioneras, aún la obra del Señor no se ha detenido, ¿no? Ha seguido adelante y ustedes han seguido fieles y están llevando a cabo en este año 2022 una vez más esta conferencia con el lema Dando con gozo, ¿no? Y bueno, si esa decisión se va a tomar, yo sé que lo que lo va a sostener, hermano, va a ser el Señor a través del año. Entonces, gracias, hermano, por la invitación de darme el privilegio del Señor de estar con usted en esta semana. Pastor, gracias, hermana, acá también Caridad por todas las atenciones que ha tenido. Y bueno, ¿qué puedo decir? Siempre quedan en nuestros corazones sus personas, hermanos, igualmente también a muchos de los hermanos y hermanas. Y aunque cuando nos encontramos con el pastor en el aeropuerto, pregunté de ciertos hermanos y hermanas que los conocí en el pasado. Algunos yo sé que han partido, otros se han vuelto al país de República Dominicana. Y damos gracias a Dios, hermanos, que ustedes siguen fieles acá y que el Señor los ha fortalecido. Hermanos, yo sé que algunos nos habían preguntado de algunas tarjetas que nosotros pudiéramos tener. Bueno, esperamos que en la próxima vez que estemos con ustedes, que será para la conferencia de Amo, que yo no voy a estar enseñando en esa ocasión, porque es de mujeres esa conferencia, esperamos tener unas tarjetas que les puedan ayudar a orar por nosotros. Pero si quieren tal vez saber un poco más, hoy compartimos un breve video, pero también yo sé que la red social es un arma de doble filo y en medio de la pandemia pasamos el COVID también nosotros, pero después de eso, al ver que tantos creyentes estaban conectados, muchas veces no pueden discernir que no todo lo que se mira es sana doctrina o se escucha. Entonces el Señor permitió en el mes de agosto del 2020 comenzar un programa que se llama Conectado en las Escrituras, que sale cada martes 7:30 de la noche, que es del horario este de acá, de Nueva York, de todo lo que es la parte este de Estados Unidos. Si usted quiere mirarnos o escuchar o manda saludos, nos deja saber y seguramente lo vamos a anunciar a ese motivo. Estar seguro, hermano, que ¿sí se ve, hermano, ahí o no? Se cortó, ¿no? Quiero estar seguro, hermano. ¿Sí se ve, no? ¿Se volvió a cortar? No tiene la señal. Ya está el cuadrito del tema de hoy. 1 Corintios 8, al 6. No. ¿Acá? A ver, no. Sin señal.
se ve, hermano? No. No. Ahí está. La necesidad, Bueno, ese será el tema de este martes a las 7:30 de la noche. Y justamente el hermano que va a estar conmigo, un dominicano, se llama Joaquín Peña, que está por comenzar a plantar a la zona contraria de la ciudad donde estamos nosotros viviendo, el oeste de Atlanta. Y bueno, hay otros programas que se van a dar. A fin de mes vamos a tener un hermano de España que será el tema cómo tomar buenas decisiones. Siempre estamos tomando decisiones que nos levantamos. Así que si mandan saludos, ahí lo pueden hacer. Y mi esposa tiene el programa Dios en mi corazón a las 5:30 de la tarde para las hermanas. No estamos promoviendo, hermanos, que haya suscriptores, sino que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Como le digo, la red social es un arma de doble filo. Nosotros hemos entrado en más de 3 semanas y queremos transmitir la verdad de la palabra de Dios y que vidas sean alcanzadas, y los que no están bien, pues vuelvan al camino del Señor, hermano, porque sabemos que hay una gran necesidad espiritual en nuestros días. Bueno, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 6. Esta fue la lectura del primer día de la conferencia el viernes. Y dice la palabra de Dios así. Le invito a que nos pongamos de pie en estos minutos que nos quedan. Y yo sé que todavía tenemos el último mensaje con nuestro querido hermano Pastor Pablo, que tuve el privilegio de conocer a él, a su familia en esta semana, y también a su hijo y también parte de su familia en estos días. Gracias, hermano. Esperamos que esta relación no solamente haya sido en estos momentos, sino que continúe para adelante, ¿no? Amén. Dice la palabra de Dios así en el versículo 1 al 6. Les invito a que leamos un versículo 1 y 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediesen el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que estamos aquí para que tal como comenzó antes, asimismo acabe entre vosotros esta obra de gracia. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra y añada bendición a otros pasajes que miraremos brevemente en esta noche. Vamos a orar y vamos al trono de la gracia. Padre amado, te damos gracias por estar en este tiempo donde vamos a tener la clausura de esta conferencia misionera de este año, y gracias por el corazón de nuestros amados hermanos que han estado participando. Hemos sido recibidos de una manera tan agradable en el cuidado hacia nosotros todos los que estamos participando, los alimentos, poder alabar tu nombre, Señor, pero también en medio de nosotros en esta noche algunos tienen cargas, Señor, están pasando por pruebas, que usted pueda ser el sostén y el consuelo, así como estos hermanos que habían pasado grandes tribulaciones y pruebas, pero tú eras más grande que cualquier circunstancia. Que en esta noche, Señor, no regresemos a nuestros hogares como hemos venido, sino que tu palabra obre con poder en nuestros corazones. Y si vamos a estar tomando decisiones en cuanto a estas promesas que realmente vamos a hacer para glorificar tu nombre, y que tu palabra no solamente sea proclamada acá en Jonker, sino en otros países, y como hemos visto a través de estas imágenes, hermanos que han sido apoyados, que se lo siga haciendo y mucho más, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto. Ayúdanos, Señor, que tu palabra pueda hacer efecto y fortalecernos a compartir estas verdades. Si hubiera alguien entre nosotros en esta noche que no ha tenido un encuentro personal contigo, que hoy sea el día de su salvación. Amén. Lo pedimos todo esto y las gracias te damos en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Le pido que tomemos asiento, hermanos. Ahí estamos en 2 de Corintios capítulo 8. Como ustedes saben, este pasaje ha sido un pasaje más hablado en conferencias misioneras y en otras reuniones también. Recordémonos que Pablo escribe la carta a los Corintios, pero esta carta es una carta muy diferente, porque la palabra de Dios tiene poder, hermanos. En la primera carta fue una carta bastante fuerte, exhortativa, porque creo que el Señor no mide la espiritualidad por el tamaño numérico de la iglesia, por los talentos, por los dones o por todas las actividades que puedan hacer. Pablo dio cosas claves en la primera carta, y es que en el capítulo 1, versículo 9, ellos habían descuidado su comunión personal. Dice que fiel es el que nos ha llamado. Y claro, si descuidamos nuestra comunión, hermanos queridos, trae consecuencias con el tiempo, consecuencias que había pasado esta iglesia, descuidando primeramente el hecho de tener relaciones, estaban divididos, había entrado el pecado, habían entrado situaciones donde los hermanos estaban yendo a los tribunales por problemas personales entre ellos. El partimiento del pan se había convertido aún también en algo que Dios lo había dejado establecido como una ordenanza, pero ahora estaban participando indignamente, y pudiéramos seguir hablando la lista de cosas. Sin embargo, hermanos, es importante tener claro que la clave era no tenían una comunión como debe ser con el Señor. Pero, hermanos, como dije al principio, la palabra habló con poder, y en esta segunda carta ahora empieza a mostrar que Dios puede restaurar el corazón de aquel que está arrepentido, hermanos. Amén. Entonces, pero siempre a veces hay pequeñas secuelas, hermanos, y ustedes saben que los hermanos de Corintio no pudieron participar a veces en el apoyo hacia Pablo. Justo esta semana se leyó la carta a los filipenses, dice vosotros filipenses. Por eso el versículo 1 que leemos, Pablo no está usando esta carta para reprocharles. No sé, quiero explicarme bien, porque al mencionar a las iglesias de Macedonia es hacerle ver a ellos, digamos, que estos hermanos estaban pasando grandes pruebas, pero también por otro lado el amor no era solamente la falta hacia Pablo, sino hacia todos los santos, hermanos. ¿Quiénes son los santos? Somos nosotros los salvos por la gracia de Él. Cuando dejamos de amar al Señor, dejamos de amar al prójimo. Llámale misionero, llámale pastor, llámale hermano en la fe. Al principio, hermanos, cuando esta mañana leímos Hechos 2 y vemos la conversión de esas 3.000 que oyeron el Evangelio, ¿qué sucedió en la vida de ellos? Estaban llenos del Espíritu Santo, recibieron su palabra, y dice que traían sus propiedades y los ponían a los pies, ¿qué dice? De los apóstoles. ¿Quién eran esos hermanos? Eran judíos, no eran gentiles, hermanos. Las iglesias de Macedonia, lo que estamos mirando en esta noche, los hermanos de Tesalónica, los hermanos de Filipo, hermanos, los hermanos de Berea, no eran de trasfondo judío, eran gentiles como nosotros, sean dominicanos, seamos de Bolivia, seamos de Argentina, de Honduras, de Guatemala. Ellos no tenían, en este caso, un trasfondo judío, eran gentiles como nosotros. Entonces ahora, estos hermanos que estaban pasando necesidad y que ahora quieren levantar algo de apoyo, eran los hermanos judíos, hermanos. Entonces Pablo ahora les quiere hacer ver, miren, está bien, no estoy pidiendo que me apoyen a mí, porque él ya había aclarado en la carta a los filipenses, ustedes filipenses me apoyaron, vamos a apoyar a los santos, aquellos que un día nos apoyaron a nosotros. En un momento dado, ahora ellos están sin ese apoyo, y mire, no dejemos la carta ahí donde tenemos abierta. Vamos a ir a la carta de Romanos, hermanos. Y vamos a ir a los últimos capítulos. Dice la palabra de Dios así, en el capítulo 15. Dice la palabra de Dios así, en el versículo 24. Para que cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero ver al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Qué esperanza que Pablo tenía cuando escribió esta carta. Mas ahora voy, dice, a Jerusalén,
para ministrar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios, hermanos. Los que son salvos por la gracia de Dios. Porque Macedonia, que dice, y Acaya, tuvieron a bien hacer, que dice, una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno, y note la palabra, son deudores de ellos. Lo que quería Pablo enfatizar a los hermanos de Corintio no es un reproche poner el ejemplo de los hermanos de Macedonia, sino que ellos un día fueron apoyados. Ahora los otros hermanos están pasando circunstancias grandes, y mire lo que está Pablo enfatizando a los romanos. Dice, le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar, que dice, de lo material. Ese es el énfasis, hermano, que quiere. Volvamos a la carta de 2 de Corintios, capítulo 8. Entonces, vemos que la gracia de Dios ha sido dada ¿a qué iglesias? A las iglesias de Macedonia, hermanos. Si nosotros aterrizamos en esta noche por un momento dado, todos los que estamos acá, si yo preguntara, ¿tenemos motivo de oración? Yo creo que la gran mayoría aquí haríamos una gran oración. Todos tenemos cargas, estamos pasando grandes pruebas. Pueden ser familiares, pueden ser personales, pueden ser emocionales. Sabemos que estamos orando por alguien que está también pues ha estado desde el principio de la conferencia y ahora está enfermo, ¿no? Y yo sé que la hermana está acá. Todos estamos pasando circunstancias, hermanos. Y note lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál era la situación de estos hermanos en el versículo 2? Dice, gran prueba, que dice, de tribulación. Entonces, estos hermanos de Macedonia estaban siendo ejemplo ¿a quién? A los corintios, hermanos. Como un ejemplo de ¿qué? De liberalidad, ¿no? Cuando hablamos de liberalidad significa que ellos tenían el ánimo y el gozo que venía del Señor en medio de esa gran circunstancia de prueba para poder compartir lo que Dios le ha dado. Es que, hermanos, todo viene del Señor, hermanos. Yo sé que esta promesa de fe que vamos a dar puede ser que la ponga en un papel, confiamos en el Señor, que la escribimos, queremos seguir que el Evangelio corra hasta el último de la tierra, pero no es solamente dinero acá, hermano. Se trata del gozo del Señor. Se trata, hermano, de también ser un ánimo a otros hermanos. Si de repente entre ustedes mismos ven que las pruebas, y nos vamos a recordar que estos hermanos de Macedonia tienen el mismo Dios, hermano, y es nuestro Dios, y es el Dios que quiere recordarle a los hermanos de Corintio, hermanos. Estaban pasando, que dice, aflicción a causa del testimonio del Evangelio, los hermanos de Macedonia. Creo que ayer mencioné un poco de los de Tesalónica, hermanos. Habían perdido familiares, hermanos. Habían perdido la esperanza de que el Señor haya de venir. No ha venido todavía, pero Pablo le vuelve a recordar por la palabra de Dios que la del Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, hermanos, vemos acá que los hermanos de Macedonia, a pesar de la situación que experimentaron, volvamos a la palabra de Dios, dice acá en el versículo 2, abundancia, que dice, de su gozo, hermanos, abundancia de su gozo. Hermanos, ¿de dónde proviene el gozo? Viene del Señor, hermanos. El fruto, las 9 características del fruto del Espíritu es gozo, hermano. Bueno, mientras estamos ahí, gracias, ¿verdad? Que hay una palabrita acá que quisiera entender, que las cosas no vienen, hermanos, porque vienen, todo viene del Señor. El primer día de la conferencia mencioné que algo habían pasado los Gálatas, que aunque estaban, hermanos, siguiendo espiritualmente, hermanos, estaban perturbando para quitar el gozo, hermano. Y si vamos a dar, hermanos, vamos a dar con libertad al Señor. Decía un hermano, Oswald Chambers, que escribe un libro que se llama En pos de lo supremo, decía, el Señor no me pone reglas, pero me deja bien en claro sus normas. Si mi relación con Él se basa en el amor, haré lo que dice, hermanos. Si vacilo es porque amo a alguien que coloqué en su lugar y que compite con Él. Es decir, ese alguien soy yo. Esas cosas no pasaban en los hermanos de Macedonia. Claro que había tentaciones, porque cuando hay pruebas hay tentaciones, amados hermanos.
Pero sin embargo, hermanos, no nos olvidemos que el Señor es el centro principal y en base a esa base nosotros hacemos compungidos, hermanos, constreñidos por ese amor que viene del Señor, hermanos. Por eso dice abundancia de gozo, hermanos. Volvamos, hermanos, a la carta de Corintios. Mientras estamos ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 10, Pablo también no solamente recuerda a los corintios ese gozo que tenían los hermanos para poder continuar dando. Mire conmigo a la carta de Gálatas capítulo 2, versículo 10. Recordémonos, hermanos, que quienes tomaron la iniciativa de apoyar a los santos, hermanos. Quiero que piensen un momentito antes que leamos esto. No fue la iniciativa de los de Macedonia, no fueron los hermanos de Filipo, no fueron los hermanos de Berea, ni tampoco los hermanos de Tesalónica. ¿Sabe quiénes tomaron la iniciativa de dar a los santos? Los hermanos de Corintio. Pero ya habían pasado un año y no cumplieron. Ponete a pensar por un momento. Si ellos se habían comprometido a apoyar a los santos, ¿qué pasó y cómo los otros que no sabían de esto, pero que más adelante sabían después con el tiempo de la necesidad, inmediatamente reaccionaron y empezaron a orar, hermanos? Mire lo que dice acá la carta de Gálatas capítulo 2, versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos, que dice, de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Nota la palabra, diligencia hacer. El primer día de la conferencia mencioné, antes de hacer hay que ser. Si nosotros no estamos bien con nuestra comunión con el Señor, el hacer lo vamos a pronto a dejarlo. Pero estos hermanos estaban bien con el Señor. Y termina diciendo, procuramos con diligencia, que dice, hacer. O sea, la palabra obró en su vida. A veces no necesitamos refregarle por el rostro o decirle, mira, tenés que dar. Hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando hay amor, respondemos, hermanos, a la necesidad. Por eso vemos acá que esta esperanza que tenían los hermanos, que estamos mirando en esta noche, volviendo a 2 de Corintios 8, fue un acto de amor, hermanos, hacia los hermanos. Yo quisiera preguntarte, ¿cuántos videos yo tengo que ver en nuestros días si aterrizamos en este mensaje para que se conmueva mi corazón a las misiones? ¿Cuántos yo tengo que estar mirando que vengan misioneros continuamente para que yo vea la necesidad cuando, si en primer lugar, hoy en la mañana hablamos de perseverar en la doctrina, nosotros debemos continuar, hermanos, llevando el Evangelio aquí. Y si acá hay necesidad del Evangelio también, más allá de esta ciudad, hasta lo último de la tierra, hermanos. Amén. Por eso vemos acá que esta gracia que impulsa al creyente es a buscar el bien del otro, hermanos. Le había dado a la iglesia que estamos mirando en esta noche de Macedonia. Ustedes saben, hermanos, que nosotros no vamos a tener paz mientras no estamos haciendo la voluntad del Señor. Creo que ustedes saben en la historia de Ecuador que hubo un tiempo donde hubo 5 norteamericanos que Dios tocó sus corazones y fueron con sus esposas para ir a alcanzar en la selva amazónica a aquellos indígenas, pero después de esos 5 ya no volvieron con vida, volvieron sus esposas. Ustedes saben que después con el tiempo una de sus esposas, uno de los que perdieron vida por los indios Aucas, decía estas palabras, mira qué interesante y me conmueve el corazón: no encontraré descanso en ningún otro lugar, sino en su santa voluntad. Una voluntad que es indescriptible, se encuentra más allá de las ideas más amplias que yo pueda tener. Y ella fue una de las esposas de los misioneros que perdieron la vida llevando el Evangelio para esos lugares. Hermanos, ¿quién hace todo eso, hermanos? Hace el Señor, hermanos. Hermanos, ¿sabe que esas mujeres perdieron sus 5 esposos? Al regresar, hermano, ¿qué logró que ellas pudieran ir y regresar? El gozo del Señor, hermano. El mismo Dios que obró. Hermano, si nosotros no damos a misiones, tal vez Dios te está llamando. Medita por lo que estoy diciendo. Si no damos, vamos. Amén. Hay muchos que van a ir, pero hay otros hermanos que vamos a apoyar. Y esa es la clave de esto.
Por eso, hermano, la manera que nosotros estamos ofrendando es la manifestación de la gracia de Dios, hermanos. Dice en 1 Corintios capítulo 15, ¿cómo lo vas a llevar de manera práctica? Yo creo que a veces hemos leído en algunas ocasiones este pasaje, digamos, versículo 1 de 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, y nota lo que dice, el cual también que dice, perseveráis. Hermano, este evangelio, hermano, debe seguir corriendo a través de la iglesia, a través de estos hermanos de Corintios, pero también hasta lo último de la tierra. Amén. La pregunta en esta noche que quisiera hacer, ¿cómo podemos decir que estamos practicando la gracia de dar, hermanos? ¿Cómo podemos decir que estamos practicando la gracia de dar? En primer lugar, hermano, ahí en 2 Corintios capítulo 8 acabamos de leer en qué situación estaban pasando los hermanos. Dice acá, prueba de tribulación. Esta palabra tribulación es aflicción. Estaban pasando una gran prueba, no era cualquier prueba, no habían pasado una simple aflicción. Ellos estaban atravesando una gran prueba de tribulación. Dije hace un momento, si preguntáramos, ¿estás pasando una prueba, una gran prueba? Y todos seguramente tu prueba tal vez sea más grande que la de otro. Pero sin embargo, el Señor acá se manifiesta en el versículo, dice, abundancia de gozo. Estamos mirando, hermano, cómo saber que estamos practicando la gracia de dar, la abundancia de su gozo. Note la profundidad de su pobreza, hermanos. Era una abundancia, que dice, de gozo, hermano. Qué impresionante la diferencia de la carne y el espíritu, hermanos. La carne produce egoísmo. La carne cae en autocompasión, hermanos. Pero el Espíritu de Dios que obra en nuestras vidas produce en nosotros ese gozo, hermanos. Por eso dice ahí, profunda pobreza en el versículo 2. O sea, estaban casi, podríamos decir, como un mendigo, que no tenían absolutamente nada estos hermanos de Macedonia, pero que habían llegado a un momento, por decir, si alguien lo miraba, esto no tiene esperanza. Pero dice la palabra, abundaron, que dice, en riqueza. Esto es algo mucho más todavía, hermanos. Su pobreza vemos ahí que tuvo efecto. No tenían donaciones que podíamos decir, bueno, lo voy a hacer porque me están presionando. No, hermanos. El motivo, hermanos, era la gloria de Dios. Miren, estamos en 2 Corintios capítulo 8, al final del versículo. Dice, abundaron en riqueza de generosidad. A veces cuando hablamos de este punto, hoy en día gente interpreta que esta riqueza tiene que ver con el evangelio de la prosperidad. Amado hermano, ¿sabe que Dios nos da grandes riquezas, hermanos? Riquezas espirituales con las cuales son canales de bendición. Mira, me impacta ver que un día este médico viajando por las orillas de África miraba ese humo y siendo doctor, David Livington, justo el pastor mencionó, como dice, estaba ahí en África, ¿no? Él miraba y decía, algún día vamos a alcanzar esa tribu. Y si usted conoce el mapa de esa nación de África, mucho de eso se hizo por causa de este explorador. Y decía estas palabras él, nunca hice bien un sacrificio. Estamos hablando de David Livington. No debemos hablar de sacrificio al momento de servir. Cuando recordamos el gran sacrificio que Cristo hizo dejando el trono del Padre del cielo para darse por nosotros. Varios años después, hermanos, después de que David Livington fue arrancado casi por un tremendo animal ahí en la jungla, quedó así un poco deformado él. Y le quisieron hacer un homenaje en Inglaterra. Y cuando llegó ahí estaban haciéndole como una fiesta de gratitud. Y usted sabe que en esos momentos alguien empezó a dar palabras de gratitud y sabe que entre ese grupo salió un compañero que era de la escuela dominical, pero claro, ya eran muchos años. Y él dijo, ese compañero, yo fui compañero de él, yo estaba sentado en la misma banca, pero él eligió el mejor camino. Amado hermano, yo sé que todos no van a ir a hacer la obra misionera, pero mi pregunta, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás dando por gracia? ¿Estás experimentando? Por eso dice que abundaron en riquezas, hermanos. Las iglesias de Macedonia, hermanos, no necesitaban incentivos, no necesitaban recordatorios.
¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo, hermano, al Señor en sus vidas. Como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir a Cristo, hermano, no es solamente esta conferencia. Hermano, esta conferencia termina y la palabra que ha sido sembrada en tu corazón estos días tiene que seguir obrando con poder. Por eso ellos estaban suplicando que lo incluyeran en poder participar de dar. El versículo 4 dice, pidiendo con mucho ruego que le concediesen el privilegio de participar. Una pregunta, hermano, ¿cuántas veces ha oído que algún creyente suplique para que alguien recoja una ofrenda? ¿Cuántas veces, hermano? Esta ofrenda era espontánea, esta ofrenda era voluntaria. Volvemos a lo mismo. Estaban dando en la gracia y no por presión, hermanos. Por eso el versículo 3, estamos ahí, pues doy testimonio, dice que con agrado, hermano. O sea, no lo estaban haciendo en un grado, era gradualmente. Iban creciendo, pero conforme, dice, a su fuerza y aún sobre su fuerza. Se dieron, no solo porque se les pidió, sino porque ellos ahora pidieron participar. Qué lindo es eso, hermanos. Qué maravilloso. Se ha hablado de la fe, ¿sí o no, hermanos? Amén. Pues indudablemente, hermano, el pastor Adrián Rogers decía estas expresiones, ella está con el Señor. La fe es el eslabón que une nuestra nada con su todo, porque no es por nuestra destreza en la obra de Dios, o por nuestra capacidad, no podemos lograr cosas, sino por fe en el que Él lo produzca. Él solamente puede hacer todas estas cosas y quiere obrar en tu vida y quiere obrar. La fe viene por el oír la palabra de Dios, hermanos. Por eso el versículo 4, recién pidiendo con muchas, dice, ruegos, hermanos. Pidiendo con la gracia, comunicando con gracia, con fervor, con amor, con gozo, diciendo queremos participar. Por eso se leyó Filipenses 4:10 estos días, donde dice claramente que fue la única iglesia que contribuyó hacia Pablo, hermanos. El dar de gracia, querido hermano, es una evidencia del amor de Dios en tu vida. El amor por Cristo, hermano, el amor por los misioneros, el amor por los siervos de Dios que nos han ministrado, dice, haz partícipe de toda cosa buena al que te instruye. De paso, no quisiera olvidar por algo, aquí hay un misionero también. Amén. Y es la persona que Dios ha llamado para este lugar. No podemos llegar a ir a apoyar gente a miles de millas si nosotros no apoyamos a los que están acá principalmente, hermanos. No debemos olvidar, hermano, contribuir, hermano. El dar de gracia es una evidencia, hermano, del amor por Cristo, por los siervos, por los que te han ministrado. Por último, hermanos, versículo 5 dice, no como lo esperábamos. Estaba diciendo, hermano, más allá de nuestras esperanzas, se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor. O sea, si vamos a ser aquellos hijos de Dios que damos por gracia, hermano, tenemos que pensar, ¿no hemos dado al Señor o no nos hemos dado al Señor? Ellos sí se dieron al Señor. Esa era la prioridad de su tiempo, era el todo, era lo más importante, hermanos. Y justo esta semana, al inicio de la conferencia, le decía al hermano, ¿qué es lo primero? Evangelizar, ir a predicar, o ir a ser un buen padre, un buen esposo, amar al Señor con todo tu corazón, alma y mente, hermanos. Amén. Los demás serán resultados, hermano, de lo que empezará a hacer el Señor en tu vida, hermano. Por eso dice a nosotros, por la voluntad de ¿quién? De Dios. Fueron movidos por la voluntad de Dios y estaban dispuestos, hermanos. Había un celo en estos macedonios, hermanos, y era un buen celo, y era de dar, hermanos. Aquellos hermanos, identificarse. ¿Sabes que cuando vos estás haciendo esto, hermanos, te estás identificando con los hermanos, te estás identificando con los misioneros, con aquellos que están sirviendo, para que suplamos la necesidad? Mira el versículo 3, estamos en 2 Corintios 8, versículo 3. Porque no lo digo esto para que haya para otros holguras y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, versículo 14, con igualdad, o sea, tenemos la posibilidad todos,
la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya, que dice, igualdad, hermanos. Carlos Spurgeon decía: la fuente de mi fe y todas mis gracias, la fuente de mi vida y de todos mis placeres, la fuente de mi actividad y todas sus virtudes, la fuerza de mi esperanza y todas sus expectativas celestiales, todo yace en ti, Señor mío. Hermanos, estos hermanos tenían el privilegio de haber comenzado hace un año los Corintios, ¿sí o no? Pero pasaron un año, y ¿quiénes tomaron la iniciativa? Los hermanos de Macedonia. Por eso llegó el versículo 6 que dice la palabra: así como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra, que dice, de gracia. Hermanos, debemos tener cuidado de no confundir aquí el querer y el hacer, porque las dos cosas marchan juntas, hermanos. Podemos decir: bueno, qué lindo lo que acabo de escuchar, voy a pensarlo, y eso queda en el olvido. No, el querer y el hacer van juntos, hermano. Si el querer en nuestras vidas, como de estos hermanos, fue sincero porque fue dentro de la voluntad de Dios, hermanos, entonces debe también ese cumplir, hermanos. Mire el versículo 11: ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. La pregunta en esta noche, para finalizar: ¿cuál fue la causa de este retraso? ¿Cuál habrá sido el factor de los corintios? En primer lugar, el bajo nivel espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual, hermano? ¿Cómo está tu vida espiritual? Estos hermanos corintios tenían un tremendo ministerio, pero su vida espiritual estaba por el piso, hermanos. ¿Cómo está la vida espiritual de cada uno de nosotros? Cuando una iglesia no es espiritual, no es generosa, hermanos. Otro factor fue la invasión de los judaizantes, quien, hermanos, estaban tratando de extraer tanto dinero. Mira lo que dice acá, 2 Corintios 11, en el mismo libro estamos. Versículo 7. Dice la palabra de Dios así: peque, es una pregunta, ¿pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? Mira lo que dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, hablando a los corintios, a ninguno fui carne, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Hermano, qué amor que tenía el apóstol Pablo. Pero volvemos a lo mismo, hermanos, como estamos diciendo. Estos hermanos tenían que acabar esta gracia entre vosotros, hermanos. Empezar a reaccionar, a estar disponible. Tal vez usted dice: hermano, gracias por esta conferencia. Si Dios ha producido el querer y el hacer, estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, hermanos. Es la voluntad de Dios que la gente conozca al Señor. Mencioné el pasaje en estos días que Dios no retrasa su venida, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Alguien dijo esto: mañana es el día cuando trabajarán los ociosos y los necios se arrepentirán. Mañana es el hoy de Satanás. No importa cuán buenas resurrecciones adoptéis, siempre que sea para mañana. Nosotros hacemos la invitación a, si alguien no conoce a Cristo, hoy es el día de salvación. Pero los hijos de Dios, hermano, las resoluciones no las dejes para mañana. Si ya Dios te ha venido hablando, lo que vas a empezar a hacer, no lo dejes para mañana. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Sé que hemos escuchado